Bueno, bienvenidos a una nueva conferencia de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a tener el placer intelectual de compartir con todos ustedes la conferencia Isaac de Pinto y los comienzos de el pensamiento político-económico judío en el siglo XVIII que impartirá el doctor Daniel Strum de la Universidad de San Pablo. El profesor Strum, quien hoy nos hace el honor de ofrecernos esta conferencia, es profesor de historia en la Universidad de San Pablo, posee una licenciatura en economía por la misma universidad, así como una maestría y un doctorado en historia judía por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación examina las actividades mercantiles de la diáspora sefaradí conversa en los Atlánticos durante la temprana modernidad. Es autor de El negocio del azúcar, Brasil, Portugal y Holanda entre 1595 y 1630, que editó Stanford University Press en el 2013. Ha publicado en revistas académicas de prestigio, entre ellas Economic History Review. Ha ocupado posiciones de investigación en Stanford y en Yale. Recibió becas de Princeton y del Centro Katz de Estudios Avanzados Judíos en la Universidad de Pensilvania, entre otras distinciones. Sin más, entonces, le cedo la palabra al querido doctor Daniel Strum. Bueno, muchas gracias Pablo por la introducción y especialmente por invitarme, también a Alejandro, a la Cátedra Mendelssohn y a la UBA, y también por la oportunidad de revisitar esta investigación que la hice hace ya un rato. Bueno, entonces voy a pasar al tema. La obra de Isaac de Pinto ha sido objeto de la atención académica principalmente a partir de sus contribuciones a la economía política europea, y especialmente la financiera del siglo XVIII, y especialmente de su conocida polémica con Voltaire en defensa de los judíos. Sin embargo, existe un texto anterior menos estudiado que merece una consideración más detenida: las reflexões políticas tocantes à Constituição da Nação Judaica, escritas, como pudieron oír, en portugués y impresas en Ámsterdam en 1748. El propósito de esta presentación es argumentar que dicho ensayo constituye el punto de partida de la economía política judía, en tanto representa el primer intento documentado por parte de un autor judío de aplicar los instrumentos analíticos de la Ilustración al estudio sistemático de la estructura económica de una comunidad judía. La presentación se desarrollará en torno a cuatro ejes: el contexto histórico, la novedad metodológica que distingue este ensayo de la literatura comunitaria precedente, el contenido sustantivo del análisis demográfico y económico de Pinto, y finalmente el lugar que este ensayo ocupa en la historiografía sobre los orígenes de la economía política judía. Para comprender la dimensión del problema que Pinto aborda, es necesario situar el ensayo en su doble contexto: el declive económico general de los Países Bajos y la situación particular de la comunidad sefardí de Ámsterdam. Desde fines del siglo XVII, la economía es neerlandesa, pero hablemos holandesa porque la gente entiende mejor, más sencillo. Atravesaba un proceso sostenido de contracción. Las potencias mercantilistas emergentes, en particular Inglaterra y Francia, habían logrado desplazar a los Países Bajos de múltiples mercados: el comercio con Portugal y sus colonias americanas, la lana española, la trata de esclavos hacia las colonias del Nuevo Mundo y el otrora dominante comercio báltico.
La compañía neerlandesa de las Indias Orientales perdió terreno frente a sus competidoras inglesa y francesa. En el plano interno, los gremios profesionales, las guildas, las corporaciones de oficio, congelaron los salarios nominales durante un periodo deflacionario prolongado hasta el 1730, lo cual incrementó los salarios reales, pero también aceleró el desempleo. El Estado, por su parte, recurrió en medida creciente al endeudamiento público, comprometiendo sus ingresos fiscales al servicio de la deuda. El deterioro estructural repitió directamente sobre la comunidad sefardí de Ámsterdam, afectando en particular a sus sectores más vulnerables, empleados mayoritariamente en manufacturas en declinación dedicadas al procesamiento de productos coloniales, especialmente el tabaco. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el número de pobres dentro de la comunidad casi duplicó, llegando a representar aproximadamente la mitad de la población sefardí total. Los mecanismos tradicionales de asistencia, o sea, la inducción a la emigración hacia otras comunidades sefardíes y las ayudas más bien paternalistas, distribuidas según la necesidad, el estatus y la reputación del solicitante, resultaban crecientemente insuficientes. Y los fondos comunitarios de asistencia social acumulaban déficits cubiertos mediante el retiro de ahorros acumulados en las décadas anteriores. El problema tenía además una dimensión política de primera importancia. La posición privilegiada que gozaba la comunidad de Ámsterdam frente a todas las otras comunidades judías en Europa, o casi todas, dependía de su capacidad para mantener un perfil discreto y cumplir las normas impuestas por las élites holandesas. Entre ellas, la obligación de hacerse cargo de sus propios pobres e impedir la mendicidad y vagancia. La incapacidad de contener la expansión de la indigencia y sus consecuencias sociales y criminales amenazaba no solo a las finanzas comunitarias, sino el estatus institucional de la comunidad en su conjunto. En este contexto que Isaac de Pinto, en su calidad de tesorero de la comunidad, redacta las reflexiones políticas. Lo que distingue el texto de la literatura comunitaria precedente no es su tema, una vez que la pobreza había sido una preocupación central de las autoridades sefardíes desde los orígenes de la comunidad, sino su enfoque metodológico. Pinto rechaza explícitamente la posibilidad de proponer soluciones sin haberlas estudiado primero, de manera sistemática y metódica, las causas del problema. O sea, hay que estudiar primero las causas. En sus propias palabras, para razonar con certeza sobre una materia es necesario tener primero un conocimiento específico e individual de ella, examinar exactamente la composición de la nación a fin de conocer su fortaleza y debilidad, así como el origen y las causas de los inconvenientes. Solo a partir de esto, de ese conocimiento, sería posible evitar, corregir y prevenir los abusos que se desean enmendar. El instrumento analítico que emplea Pinto es la comparación. Confronta la estructura económica de la comunidad judía con la de lo que considera una sociedad normal, es decir, en este caso la sociedad holandesa en su conjunto. Mediante esta operación comparativa, característica del método protocientífico ilustrado, Pinto llega a una conclusión que reorienta el diagnóstico del problema. La pobreza de la comunidad no obedece a causas morales o contingentes, sino a una anomalía estructural producida por restricciones no económicas que se imponen a los judíos. Estas restricciones los excluyen de cuatro grandes categorías de ocupaciones que en cualquier sociedad absorben a las masas trabajadoras, es decir, la artesanía, la agricultura, la navegación y la milicia, o sea, el ejército. El resultado es la inversión del orden natural de la sociedad civil,
Mientras que en toda sociedad funcional los muchos sostienen a los pocos, en la comunidad judía los pocos deben sostener a los muchos. La original del ensayo no se agota en el diagnóstico estructural. Pinto desarrolla también un análisis teórico demográfico de notable sofisticación para su época, que en varios aspectos anticipa los argumentos que Thomas Malthus formalizaría y divulgaría en su ensayo sobre el principio de la población, publicado en 1798, medio siglo más tarde. Pinto observa que las ocupaciones de las que los judíos están excluidos, en particular la navegación y la milicia, cumplían en la sociedad holandesa una función de regulación demográfica, lo que no es muy lindo. A lo largo del siglo XVIII, un promedio de aproximadamente 4.400 jóvenes holandeses morían anualmente al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, víctima de enfermedades tropicales, naufragios o combates. Un número comparable permanecía en territorios ultramarinos. La milicia producía un efecto análogo. Estas pérdidas operaban como lo que Malthus llamaría más tarde de frenos positivos al crecimiento de la población, mecanismos naturales que mantenían la demografía en niveles sostenibles. Al estar excluidos de estas ocupaciones, los judíos crecían sin ese mecanismo regulador. Su población crecía sin restricción, pero las posibilidades de empleo productivo no podían expandirse al mismo ritmo, dadas las mismas barreras legales y sociales que los confinaban a un número acotado de actividades. El resultado era una presión demográfica estructural y creciente sobre una base económica que el sistema impedía ampliar. Pinto es igualmente cauteloso en lo que respecta al control de la natalidad como medida correctiva, lo que Malthus llamaría de frenos preventivos. Y así Pinto se abstuvo de recomendarlo abiertamente para no contradecir los preceptos religiosos judíos. Sin embargo, urge a la comunidad a hacer cumplir una regulación ya existente que denegaba asistencia a las parejas recién casadas durante los primeros 3 años de matrimonio, argumentando que sin esa asistencia, argumentando que esa asistencia incentivaba la formación de hogares económicamente inviables. Se puede interpretar esta propuesta como una anticipación de las objeciones malthusianas contra las leyes que trataban de la pobreza en Inglaterra, conocidas como las Poor Laws. Más adelante en el ensayo, Pinto sostiene que el fondo de asistencia que propone crear debe crecer al mismo ritmo que la pobreza y asume que un fondo que rinde interés compuesto cumplirá esta condición. Esta intuición es, en términos formales, equivalente a la afirmación malthusiana que vino desde antes de Malthus, de que la población crece una progresión geométrica. Las propuestas concretas que Pinto deriva de su análisis se articulan en torno a 4 ejes principales. En primer lugar, propone suspender la asistencia a los inmigrantes pobres que continuaban llegando a Ámsterdam, con el fin de desincentivar la migración de los sefardíes empobrecidos hasta la ciudad y concentrar los recursos disponibles en la población ya residente. Esta medida era coherente con las políticas que los municipios holandeses y la Iglesia Reformada Neerlandesa estaban adoptando simultáneamente para controlar los flujos de indigentes foráneos. En segundo lugar, propone el traslado de 1/3 de los pobres de la comunidad hacia Surinam, la colonia holandesa en el Mar del Caribe, en Sudamérica, que contaba con una comunidad sefardí próspera dedicada al cultivo de caña de azúcar en una región casi autónoma judía.
En el contexto económico de mediados del siglo XVIII, cuando casi toda la economía holandesa estaba en declive, Surinam representaba una de las escasas excepciones de crecimiento sostenido. Pinto argumentaba que los judíos empobrecidos que habían llegado allí en generaciones anteriores habían logrado prosperar y que con un apoyo inicial de la comunidad, los trasladados podrían eventualmente devolver los recursos recibidos. En tercer lugar, propone el establecimiento de una manufactura para emplear a los pobres capacitados para el trabajo que permanecieren en Ámsterdam. Consciente de que experiencias similares en la sociedad holandesa habían fracasado por falta de incentivo económico para sus promotores, Pinto sugiere que los miembros más acaudalados de la comunidad sean accionistas de la manufactura, vinculando el interés individual con el bienestar colectivo. Este argumento anticipa el principio central del pensamiento económico liberal. En cuarto y último lugar, para financiar la asistencia a los pobres que no pudieron trabajar, Pinto diseña un mecanismo de acumulación basado en interés compuesto. Los ahorros anuales generados por el cese de asistencia a los trasladados a Surinam, o sea, lo que ya se dejara de gastar con ellos que se fueron a Surinam, se invertirían en un fondo cuyo rendimiento, calculaba él, sería suficiente para sostener el conjunto de los pobres incapacitados restantes, que en general serían los pobres que no podían trabajar y que también no valía la pena enviarles al Surinam porque tampoco iban a trabajar ahí. La comunidad adoptó las propuestas de Pinto e intentó ponerlas en práctica. Los resultados fueron, no obstante, parciales. Aunque se registró un alivio temporal en la década de 1750, el crecimiento de la pobreza persistió y la asistencia social continuó sobrecargando las finanzas comunitarias. Las políticas hacia inmigrantes y parejas jóvenes se endurecieron. Tanto la comunidad sefardí como la ashkenazí solicitaron conjuntamente el ingreso a varios gremios profesionales sin éxito. El fondo de inversión se constituyó, pero los recursos canalizados hacia él fueron insuficientes para cumplir las metas previstas. En cuanto al traslado a Surinam, la historiografía mantiene un debate abierto. Robert Cohen ha sostenido que entre 1759 y 1814, aproximadamente 430 sefardíes, frecuentemente acompañados de sus familias, partieron hacia otras regiones. Tirza Levi Bernfeld, por su parte, cuestiona que se haya llevado a cabo un reasentamiento masivo, argumentando que la comunidad carecía de la autoridad institucional para implementarlo, aunque admite que se produjo una migración gradual y considerable a lo largo de la segunda mitad del siglo. El ensayo de Pinto ha permanecido durante largo tiempo en los márgenes de la historia intelectual judía. Derek Penslar, en un artículo seminal publicado en el 1997, argumentó que una economía política judía diferenciada no se desarrollaría hasta la década de 1780 y estaría limitada en sus inicios a ciertos representantes radicales de la escala alemana. Escala es la ilustración judía. Si bien Pensa reconoció la existencia de las reflexiones políticas y le dedicó atención en su obra posterior, tendió a tratarlas como un antecedente sefardí singular, desvinculado de la narrativa principal de su análisis centrado en el mundo germánico. Esta caracterización merece ser revisada. El alcance analítico del ensayo de 1748 cubre agricultura, manufactura, navegación, comercio, milicia y nobleza, lo que lo sitúa al nivel de cualquier obra de economía política de su obra. Su sofisticación demográfica, como he argumentado, anticipa desarrollos teóricos
que solo se formalizarían décadas más tarde. Es su mérito metodológico fundamental, o sea, la aplicación del método protocientífico ilustrado al análisis de la estructura económica de una comunidad judía, es independiente del debate sobre cuál diáspora, sefardí o ashkenazí, habría de predominar en la historia intelectual judía posterior. En ese sentido, las reflexiones políticas representan un momento de inflexión en la historia intelectual judía. Por la primera vez, los problemas de una comunidad son abordados no desde la tradición política ni desde el pragmatismo administrativo, sino desde los instrumentos conceptuales de la modernidad ilustrada. El ensayo constituye, en suma, una pieza mayor en la historia del pensamiento judío moderno y su recepción e impacto sobre la escala posterior, o tanto sefardí como ashkenazí, constituye una agenda de investigación que aguarda desarrollo sistemático. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, Daniel. Creo que todos nos quedamos con preguntas. Yo tengo algunas ya. Si alguien tiene, aquí ya hay Guillermo, creo que es Guillermo, ¿no? El que está. No, es un aplauso. Pensé que era una mano que se levantaba para hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Comenzamos, si les parece, una ronda. Antes de comenzar, y para mientras van imaginando o pensando alguna pregunta, comento que después de muchos años de ininterrumpida ciclo de conferencias, vamos por primera vez a implementar un sistema de aportes. De modo que todavía no lo tenemos para gente que vive afuera, pero sí para gente que vive aquí. Las actividades van a seguir siendo libres y gratuitas y vamos a solicitar un aporte individual para el que desee a, a una cuenta que creo que Alejandro va a colocar ahora en el chat. Bueno, eh, salimos de lo prosaico y vamos al topos uranos platónico. Si hay alguna pregunta, si no, pregunto yo. Profesor Strum, sé que independientemente usted tomó hay dos aspectos, ¿no? Usted tomó el aspecto de la ayuda social y de resolver un problema contingente. Eso fue fascinante, ¿no? Ver cómo las teorías de Pinto responden a necesidades concretas y a una situación, ¿no? Puntual. Le quería consultar por dos cosas. Sé que Pinto tiene algún desarrollo acerca de la función del lujo, de lo suntuario, en relación al desarrollo mercantil en la historia de las ideas. Esa era una. Y la segunda, si nos puede contar algo de la polémica con Voltaire. Esos serían las dos. Bueno, en primer lugar, quería decir que no es puntual ni tampoco contingente, es una cuestión bastante estructural, porque él muestra cómo la discriminación económica de los judíos producía un problema estructural que la verdad que no tenía mucha solución, sino expandir hasta otros lugares. O sea, la única solución sería la emancipación, porque lo que él dice es que los judíos simplemente morren menos porque no van al ejército a luchar, no se embarcan hasta las Indias Orientales donde tanta gente no sobrevive, y por otro lado no pueden trabajar donde trabajan los pobres, que es la agricultura y la artesanía, la mayoría de... Claro, sí, Y cuando utilicé entonces la... la Ah, gente, perdón. entonces que no, estos pobres no tienen mucho que hacer y entonces van a depender de la gente rica, pero como esta gente rica ya no estaba tan rica, incluyendo su familia, que era que fue una de las más ricas en el fin del 17, entonces esto
causaba todo un problema que había de ver cómo solucionarlo de una manera también sistemática, porque todo lo que se intentaba hacer aquí y allá ya era claro que no funcionaba. Pero se ve que tampoco su escrito solucionó el problema porque habían también una serie de cuestiones sociales y culturales que impedían cambios drásticos y tampoco sería tan sencillo decidir de enviar eh, tanta gente a Surinam, un tercio de los pobres, esto sería una cosa muy drástica y especialmente una comunidad con tanta endogamia, esto va a causar bastantes problemas sociales y políticos. Eh, bueno, con respecto a lujo, no me acuerdo ahora, pero Pinto tiene una obra económica bastante amplia, ah, más conocida por el Tratado de la Circulación y el Crédito. Pero lo que escribió sobre economía y también sobre no economía fue sobre todo en francés. Tiene algunas cosas en holandés también, pero todo esto, el holandés no estoy seguro, ahora no me acuerdo bien, pero sus escritos importantes en francés son posteriores. Él se mudó a París, vivió ahí, también visitó Inglaterra y ah, bueno, y esto. Con respecto a la polémica con Voltaire es bastante interesante porque, bueno, Pinto intenta mostrar como los judíos no son como caracteriza Voltaire, pero se centra en mostrar en el caso de los judíos portugueses o los sefardíes occidentales. Y con esto un poco que reproduce la discriminación ya en este momento tradicional de los sefardíes hacia los ashkenazíes. Pero él también muestra que algunos casos que si uno un poco como que educa a los ashkenazí y le dan condiciones también materiales mejores, que se van a mejorar. Entonces, esto también es parte de este pensamiento de la ilustración que cree un poco en cómo se puede perfeccionar a a la humanidad, pero de otro modo no se libera completamente de los perjuicios que trae. Y el caso, bueno, de Voltaire es más claro porque era un ilustrado radical, pero se ve también en el caso de Pinto. Pinto va a tener una posición bastante refractaria con respecto a la independencia americana, por ejemplo, y va a defender la monarquía y la nobleza. Entonces, en muchos aspectos era una persona bastante conservadora, pero también era alguien que era de esta élite sefardí, que tenía relaciones muy próximas con la élite holandesa, empezando con la familia del stadtholder, no era exactamente rey, pero era una figura tampoco gobernador general, pero era el noble más importante de los Países Bajos y que tenían una serie de funciones militares y a veces tomaba eh, eh, cargos que son casi monárquicos, dependiendo del periodo. Entonces, bueno, no sé si te contesté, Sí, pero no, no, perfecto. Quería aclarar nada más que cuando yo dije contingente, no, no tenía un propósito derogatorio, todo lo contrario, lo que estaba diciendo o lo que intentaba decir era que lo interesante de lo que habías expuesto es que algunos problemas estructurales que sí respondían a una necesidad concreta comunitaria, eso que eran fruto de un tema concreto, que eso es lo interesante, ¿no? Que sus
sus conceptualizaciones, su curso reflexivo había sido disparado por una situación concreta. A eso me refería con una cuestión contingente, no lo contrario estructural, digamos. Eso quería. Em, ¿Alguna pregunta? Bueno, son temas, ¿no? De gobernanza, ¿no? También, ¿no? De experimento. Es un experimento moderno, forma parte quizás de experimentos modernos, este, Se comprende. interesante. Que los judíos como... Sí, Mónica. Bueno, te agradezco tu conferencia. A mí me impacta la estructura que él plantea de solución a la pobreza, porque es un esquema que actualmente está vigente, es decir, la clase alta, los adinerados, que ayuden a los pobres. Creo que lo entendí así. Y hoy en día la fundación en nuestra comunidad, en nuestro país, funciona de igual manera, con la diferencia que no hay una propuesta inmigratoria solo a Israel para la gente. Yo tuve la posibilidad de trabajar en esta fundación. Soy psicóloga, psicoanalista, y he atendido durante mucho tiempo, cuando vino acá la debacle, que la comunidad cayó económicamente, lo llamaban, se armó un equipo y lo llamábamos beneficiarios, o sea, recibían un tratamiento psicológico para poder salir emocionalmente de esa pobreza. Por eso me impactan estos temas, porque digo, qué vigente que es, así que te agradezco. Bueno, solo un comentario, porque no creo que haya ninguna ley en Argentina que impida a los judíos de tener ninguna profesión. Entonces los judíos pueden tener las mismas profesiones que los argentinos pobres no judíos tienen. Mientras que esto no era el caso en Ámsterdam. Y esto tiene que ver con el origen de la comunidad, porque no es que los holandeses se encantaban con la idea que vinieran judíos a vivir ahí, incluso no llegaran exactamente como judíos, pero la idea era que ellos traeran algunos nichos comerciales y con esto aportaran riqueza a la ciudad en cosas que la ciudad no tenía. Entonces estaban interesados en los judíos por el comercio, especialmente con el mundo ibérico y más específicamente del azúcar de Brasil, y también para sacarse esto de la monarquía hispánica donde estaba Portugal en este momento. Una Si los pregunta, judíos, solo este instante, si los judíos estuvieran metidos en el comercio de cereales del Báltico, por ejemplo, no les iba a gustar porque iba a ser más competencia a la élite. Esto en el primer momento. Entonces, hay un poco un camino institucional que se construye desde los principios. Y no, me parece que no, Mónica, que querías preguntar otra cosa. no, ¿cuál fue el motivo por los cuales se produce esta discriminación? Es decir, Bueno, los judíos fueron expulsos de los Países Bajos en Edad Media, entonces ya en teoría no podían vivir ahí. Esto se tiene que ver de todo el proceso de cómo del antijudaísmo medieval que se va excluyendo judíos de distintas profesiones, después de regiones y, bueno, y muchísimas otras cosas más. En el caso de los Países Bajos y no solo de otras regiones también, se va tolerando, pero tolerando quiere decir que uno sufre pero tolera a los judíos bajo ciertas condiciones restrictivas. Y alguna era de no
perjudicar a los cristianos. Y entonces las actividades se veía que eran actividades que no perjudicarían a los cristianos. Lo que pasa es que también en las colonias holandesas, no en todas, pero en muchas, había más libertad económica que en la metrópolis. Y esto también tiene algún sentido porque estaban buscando inmigrantes. Y en el caso de estos judíos sefardíes, como ellos muchas veces ya tenían alguna experiencia en estas actividades coloniales en otra parte, sea en Brasil o en Hispanoamérica o en las islas, eh, eran más útiles al proyecto colonial y por esto se le se hacía menos caso a estas restricciones económicas, eran más flexibles. No en todas partes, pero en muchos lugares sí. Entonces, por ejemplo, en Holanda no podrían formalmente trabajar con el comercio en la calle, en tiendas, solo de grueso. Y mientras que esto sí se permitió en el Brasil holandés y después en colonias en el Caribe. Y esto hace un cambio tremendo, porque ahí se necesita mucho menos capital, se puede hacer préstamos a la gente más rica y con esto más gente puede vivir, por ejemplo, entre otras cosas. Daniel, te hago una pregunta. Vos mencionaste, centraste el análisis en, digamos, entre comillas, discusiones de tipo asistencial, si uno puede llamarlo de esta manera. ¿Con quién estaba discutiendo Pinto? ¿Con qué otros modelos predominantes? Vos hablaste de pocos para muchos o muchos para pocos. ¿Podés desarrollar un poquito ese punto que me parece muy interesante? Bueno, lo que antes había eran asociaciones de ayuda a los pobres que se daban conforme su calidad, pero también había eh, condiciones que tenían que ver con la reputación de la persona, con el estatuto, entonces a veces era de alguna familia. Y esto todo hacía con que fuera eh, mucho menos también una asistencia mucho menos sistemática, porque para uno se daba esto, para el otro se daba otra cosa, y entonces eran muchas condiciones y también era fragmentado por varias instituciones. Y acá lo que él piensa es hacerlo mucho más centralizado, más organizado y sistemático. Él también quería hacer con que todos fueran más productivos, que esto es una idea que empieza ya en el siglo XVI con un converso que va a vivir en los Países Bajos, pero en el sur, Luis Vives, y él desarrolla que está en el plan del humanismo, de que todos tienen que trabajar de alguna manera que pueda, incluso a los ciegos, todo. Ah, y él sigue, bueno, esto se va desarrollando durante todo el periodo moderno y él participa de esto. Entonces él quiere crear esta manufactura que sea una manufactura grande y también no estas manufacturas chicas que crean igual estos lazos de dependencia, sino hacer una cosa grande, organizada, con bastante gente con plata que invierta en esto y que se encargue que sea algo productivo, porque las otras que intentaron crear antes fallen porque se la ven mucho más como un mecanismo de asistencia que como una empresa económica. Y acá él quiere que sea una empresa económica para que sea viable y dure y mantenga a la gente y no quiebre en 5 o 10 años o 3. Entonces todo el concepto es un poco que sean todas cosas más planeadas, sistemáticas, centralizadas y con esto también bastante más brutal. O sea, las cosas antes eran más personales, más humanizadas, más imbricadas en estas relaciones sociales, redes clientelares, y él quiere un poco romper con esto y hacer una cosa eh,
otra es sistemática. Yo tengo una pregunta respecto de eso. ¿Qué tal? Porque hasta donde yo entiendo, los tratados sobre economía de la modernidad temprana se centran casi exclusivamente en la circulación del dinero y en la impresión, por un problema de la inflación, donde no había que imprimir. Y usted dijo que Pinto tiene textos sobre el dinero. Quería saber si en qué línea iba con esta cuestión, sobre todo por lo que acaba de decir sobre el asistencialismo. Bueno, no sé, por ejemplo, toda la escuela fisiocrática va a mirar mucho más en la agricultura, por ejemplo. Eh, y durante la primera modernidad, en el caso español, los arbitristas o los teóricos eclesiásticos van a abordar una infinidad de temas. Eh, Lo que él, en el caso de Pinto, lo que él va a tratar de mostrar que cómo el mercado financiero tiene un valor en sí mismo, que no es solo un instrumento de enviar moneda de ahí de un lado para otro, de ahorrar plata, sino como sin este mecanismo el resto de la economía no funciona y no se conecta. Y fue un tratado que en su momento fue bastante influyente porque lo cita, por ejemplo, Adam Smith, Karl Marx y un montón de gente en el medio. Y entonces Pinto va a intentar mostrar cómo todo esto porque en este momento ya existe la bolsa de Ámsterdam y de Londres, donde están las acciones de estas compañías de Indias Orientales, los papeles de los gobiernos y un montón de cosas. Ya había pasado mucho antes también estas crisis en el mercado financiero, como las crisis que han pasado en el siglo anterior y más tarde la del Mar del Sur, lo que causaba mucho perjuicio a la gente, como algo que todo lo que pasaba en este mercado financiero era muy peligroso. Y él va a intentar mostrar cómo esto es central para que el conjunto de la economía funcione. Pero va a tardar mucho para que la economía dé más importancia a este aspecto financiero, porque si miras, por ejemplo, a Adam Smith y la economía liberal, va a estar mucho más preocupada con la agricultura y especialmente la manufactura. Entonces, toda la teoría del valor tiene un poco el comercio, pero en el caso de Ricardo, no es poco, es bastante, pero es para ver qué vale la pena producir en cada lugar con respecto a las ventajas comparativas. Pero es menos un estudio de la circulación. Vos mencionaste, Daniela, a David Ricardo, ¿no? También sefaradí. Bueno, si no me falla la memoria, Ricardo se convirtió porque se casó con una Quaker. Sí. Que eran dos de las diásporas mercantiles muy importantes ahí de Londres y eran familias que estaban ahí muy imbricadas justo en este mercado financiero y comercial. Y aparentemente en este momento estas barreras les estaban más perjudicando, pero no sé si te contesto. Sí, 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 sí. Perdón, hay una pregunta en el chat de Leonor Bacún. La leo. Dice, dentro de los oficios que los judíos podían ejercer, ¿se encontraba el tejido? Dice, si mal no recuerdo, ya en el medioevo lo relacionado con lo textil tenía más que ver con la economía inglesa, pero no sé qué ocurría con eso en los Países Bajos. Bueno, lo textil normal sí, porque estaba dominado por estas guildas, gremios. O sea, por general, los que estaban ya regulados por los gremios, los judíos no podían entrar porque tampoco podían entrar en los gremios que lo regulaban.
pero habían algunas excepciones como que ellos intentaban con cosas que eran nuevas, como el caso de la seda. Entonces había una tradición de sericultura que ellos dicen que trajeron ah, desde la Granada musulmana hacia Portugal y esto lo llevaban a Holanda y como esto era algo nuevo, no estaba cubierto por los gremios y ellos lo podían hacer, entonces intentaban hacer ma- esto antes, manufacturas chicas de cosas que ya no estaban dominadas por los gremios. Mientras que las manufacturas grandes de tejido de liño, se dice, ¿no? Eh, y de Lino, lino. lino y de lana, esto ya estaba controlado y habían ciudades enteras que se dedicaban a esto, como el caso de Harlem, por ejemplo, no Harlem en Nueva York, sino al lado de Ámsterdam. Eh, y con esto no se podía tocar. Eh, Tú, por ejemplo, por lo que dijiste, no lo ubicarías a Pinto en la famosa definición de, o clasificación o taxonomía de Jonathan Israel de ilustración radical, ¿no? Si uno, no, radical no, no, ni por él lo que contaste tampoco, radical, ni Jonathan Israel, ni y mucho menos Isaac de Pinto le gustaría estar bien, clasificado así. Al contrario, entendido. creo que es una ilustración bastante conservadora. Él era, en términos políticos, bastante conservador, tenía una visión así de, ¿cómo se llama? Quería algún mecanismo multilateral para garantizar la paz, una cosa con la cual estamos hasta hoy discutiendo, que creía que esto iba a Que me funcionar. serviste un pedazo grandotas, no voy a comer un pedacito, ¿no? Se abrió, Eh, pero radical no, por ejemplo, él no no, quería, toda la cuestión religiosa, para él estaba lejos de proponer que, que, que los judíos se tornaran laicos o cualquier cosa así. Él no tenía nada de anticlerical. Ah, lo que no quiere decir que él sí fuera un judío muy observante. Por ejemplo, él al contrario de todos los judíos ingleses, él sí tuvo una audiencia con el rey de Inglaterra y se comió ahí, o sea, los banquetes que frecuentaba él, fuera, sea en Inglaterra o en París o mismo en Haya, no creo que fueran exactamente kasher ni que él se limitaba a comer frutas. Entonces, pero esto también no era una excepción de esta élite sefardí, especialmente en este momento cuando la comunidad ya no tiene la misma fuerza coercitiva, la gente vive en sus villas, pequeños palacios de los afueras de la ciudad, menos controlados. Entonces, es toda eh, pero para él, esta gente, estos pobres que están ahí en Ámsterdam, sí deben seguir siendo observantes. Esto también es una visión que no a todos se aplica lo mismo, creo, ¿no? Perdón, yo tengo una preguntita. Si en el análisis que hace Pinto toma como antecedente los problemas y las soluciones de la comunidad de Ámsterdam, producidos en el siglo anterior por la migración de judíos askenazíes pobres o empobrecidos por las persecuciones de la Europa del Este. Recuerdo el texto de Joseph Kaplan, Los nuevos judíos de Ámsterdam, que comenta sobre ese problema, sobre todo para la comunidad sefardí, y algunas soluciones que planteaban, como por ejemplo también la migración a las colonias o el pago para
que retornen a sus países de orígenes. Sí, bueno, con esto no hay ningún cambio, al contrario, él quiere que los Ashkenazim sean un problema de ellos porque ella tiene que tratar de los sefardim, o sea, y él trata a los Ashkenazim como un grupo separado que él no tiene que hacerse cargo de ellos. Y de hecho, esto fue un trabajo largo que hizo la comunidad sefardí en Ámsterdam en demostrar a la comunidad, a la élite urbana local, que ellos no, ellos son naciones distintas, o sea, son judíos, tienen ahí una solidaridad, pero son naciones distintas, tienen que ser tratados de forma independiente, justamente porque ellos no querían que estos inmigrantes que eran pobres afectaran a su estatuto social y político que tenían en la ciudad. Y los Ashkenazim, por ejemplo, muchos de ellos en el principio eh, vendían cosas en la calle, abrían pequeñas tiendas, lo que estaba completamente irregular, ilegal, y los sefardim no querían tener problemas por causa de esto. Entonces, muy rápidamente les dan un Sefer Torah y le dicen que cuiden, que son una otra comunidad, y le dicen a los holandeses que estos son los tudescos, no tenemos nada que ver con esto. En la práctica no es así, hay ayuda, hay cooperación, esto también es distinto en las colonias. Por ejemplo, acá en Brasil habían Ashkenazim y participaron de la comunidad conjuntamente, igual durante mucho tiempo en Surinam y otras colonias. Pero eh, en Ámsterdam específicamente sí. Lo que sí aceptan a otros sefardín que los colocan como dice Kaplan también, que fue un supervisor de tesis, en condiciones distintas dentro de la comunidad, como por ejemplo los italianos, la gente del norte de África, que los llaman berberiscos, los que vienen del Imperio Otomano. Y a estos sí se hacen cargo, pero estos son justamente los primeros que quieren mandar a otro lado. O sea, está bien, ustedes tienen ahí problemas en los Balcans, en norte de África, en parte de Italia. Entonces nosotros mandamos a ustedes a, no sé, a Surinam, a Curazao, donde sea. Pero Daniel, nombraste en este perdón. momento los Ashkenazim se están enriqueciendo y en fines del siglo van a ser más ricos que los sefardí. Entonces esto también es otro proceso, porque esto tiene que ver también con el comercio para el interior de Alemania y Europa Oriental, el crecimiento económico que tiene Europa Central y Oriental en este periodo. Entonces este panorama también va cambiando. Y también el el estatus de la comunidad ashkenazí en Holanda de manera general se va a cambiar. Daniel, mencionamos a David Ricardo, y vos mencionaste a Marx también, pero no lo retomaste. No, solo que Marx cita Sí, a Pinto y sí. sí, lo leyó. Entonces, en estos temas que tenían que ver con circulación y crédito, Pinto siguió como una autoridad en el tema hasta la mitad del 19. O sea, para que Marx lo citara es porque esto tardó mucho tiempo. Pero esto también tiene que ver con el hecho que los economistas de este periodo no se dedicaban y se detenían mucho en estos temas, porque los temas tenían mucho más que ver con lo que ellos veían como una consecuencia del trabajo, lo que producía el trabajo, como
especialmente la manufactura, pero también la agricultura y otros eh, ah, insumos como la tierra, o incluso el capital, pero no la circulación del capital. Perdón, hay un comentario de Guillermo que si le parece lo leo y en todo caso él comentará. Dice, Pinto anticipa una observación que luego aparecerá repetidamente en la historia judía moderna. El antisemitismo suele construir la figura imaginaria del judío poderoso, precisamente ignorando la diversidad social real de las comunidades judías. Su reflexión sobre la pobreza comunitaria era también una defensa política de los judíos frente a ese estereotipo. Bueno, está bien, a uno que tendría yo que volver a esta polémica con Voltaire para ver cómo exactamente él lo pone. No, no sé si de una manera tan clara, no sé si... él también tiene unos escritos en holandés que trata un poco de esto, pero ahora no, la verdad que no que no lo tengo de... Daniel, la verdad que no es que conozca demasiado el tema, pero me da la impresión que Isaac de Pinto es realmente, digamos, como vos dijiste, digamos, un proto científico lo que hace, pero es realmente uno de los primeros que intenta sistematizar en forma moderna la asistencia en ese sentido. Entonces, el tema es que vos lo directo e indirectamente lo mencionás, es que, digamos, su interés es que, bueno, esta gente pobre de alguna manera nos está arruinando la imagen de algún modo para desarrollar cierto... Me hace acordar, como vos decías, cuando vienen los ashkenazí que son pobres, nosotros no tenemos nada que ver. Me hace acordar también, muchísimos años después, ya en el siglo XX, Berlín, en los años 20, cuando venían los Ostjuden, los judíos del este, y digamos, y los yeques, los alemanes, los judíos alemanes, no querían saber nada de ellos porque digamos, les arruinaban la plaza, de algún modo. Es decir, que también es un problema, para decirlo en términos marxistas, problema de clase también, ¿no? Acá está Sí, sin jugando. duda. Este tema de clase es muy claro para él. O sea, él viene de una familia que era poderosa. Su bisabuelo era Claro, muy rico, él ya no es tan rico. También esta gente viene y le pide plata directamente, lo que es muy claro. molesto. Entonces él quiere algo que funcione mejor. Pero si mirás a los judíos portugueses de Nueva York, cuando llega la gente pobre de Yanina, que ni sefardim son, que son Exacto. bizantinos, eh, Sí, digamos, chiquito. romaniotes, van ahí, empiezan a subir ahí a Uptown para rezar en su sinagoga magnífica. Ellos también le dan un Sefer Torah teóricamente para que no tengan que caminar tanto a pie durante el Shabbat, pero la verdad que no vengan con sus ropas feas a aparecer acá en nuestra vecindad. Zaparrastroso, exacto. Eh, Esto es lo principal. Y si miras también a las colonias judías que fueron creadas ahí en Argentina, vas a ver que fueron creadas por un cierto señor que también no le gustaba que estas personas se aparecieron ahí en Londres a circular por la calle. Entonces mejor enviarlas a sea Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, que vengan acá a Londres. Un tal varón, ¿Perdón? un tal varón. Sí, Sí, exactamente. Y otros como él no fue el único. Y entonces hay esta cuestión de clase y también para Pinto era mejor que esta gente estuviera en Surinam y no en Ámsterdam, porque está ahí en el medio de la selva, construyeron toda una comunidad autónoma ahí y bueno, que se queden ahí. Puedan vivir, es la misma idea, o sea, estas cosas surgen juntas, no surgen sí, independientes de sí. judíos y no judíos, tampoco es una cosa exclusiva de los judíos. No, no, y que sí, digamos que más allá de que no es que obedezca a causas puramente altruistas, de hecho,
eran medidas interesantes y positivas en la lucha, digamos, contra el odio, la discriminación, más allá de las causas a las cuales podían obedecer. También el proyecto de la Asociación Israelita Universal en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Todas, digamos, de algún modo, por más que ya son otras condiciones, pero digamos, también hay ese tipo de elementos, ¿no? Pero igual vas a ver que en todas ellas hay este elemento colonialista, que también es interesante. O sea, esto acá muchísimo antes de cualquier proyecto nacional, hay un proyecto que tiene elementos colonialistas. Igual les dan plata a estas familias que se desplazan a Surinam para, no es muy sorprendente, para que compren esclavos. Y por esto igual ya se ve que muy radical no podría ser Pinto. O sea, él no... eh, en todo lo que tiene que ver con el estatus, él quiere mejorar lo de su comunidad, se puede mejorar de los otros judíos mejor, pero no es crítico. Pero él no quiere cambiar toda la organización de la sociedad y menos con la nobleza, la monarquía o cosas así, como pasa en las colonias americanas. Él ya es en otro momento de su vida, bastante mayor, un poco más amargurado, pero para él esto es algo muy peligroso, una aventura muy peligrosa lo que hacen los norteamericanos. Perdón, sin embargo, vos comentaste que él consideraba que la emancipación como una solución política a este problema social y económico. No sé si él Ideal, desarrolló sí, esa pero vía. para él estaba claro que esto no era factible en su sociedad. Entonces lo que sí podrían intentar era que en algunos sectores económicos se permitieran a que judíos entraron, lo que ni esto fue posible, o sea, claramente esto no era factible. Y tampoco él quería que esto se fuera hecho, o sea, que hubiera un movimiento radical, emancipatorio, que hubieran manifestaciones en la calle o que se quemaran carros como se hace en París por el fútbol. Eh, o sea, esto tendría que hacerse por los medios políticos también tradicionales, que fueran la gente más rica, negociaran con las autoridades, lo que se conoce del mundo ashkenazí como Stadlanut. Ahora, volviendo al tema del, entre comillas, asistencialismo, qué interesante, sin caer en el vicio del anacronismo, pero que Hannah Arendt, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, también hubiese puesto en primer plano en cuestión un modelo asistencialista tradicional de la comunidad judía de beneficencia, en Hannah Arendt criticándolo por ser poco político y muy social, según su pensamiento de división entre lo social y lo político, pero qué vigencia que tiene todo lo que relatas o la intervención de Pinto, como poniendo el problema del asistencialismo de los pobres dentro de una comunidad, sea judía o, bueno, en este caso es la comunidad judía, pero el problema este del parvenu y del benefactor y lo que ella veía como modelo comunitario asistencialista en Francia con los Rothschild, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que no conozco los escritos de Hannah Arendt sobre esto, entonces no puedo comentar. Es claro que en toda la primera parte del siglo XX este tema de la pobreza, del asistencialismo, es una cuestión crítica de todas las comunidades judías, porque es crítica en primer lugar en Europa Oriental y el resto del mundo va a conocerlo por el medio de la inmigración. eh, y si de un lado hay mucha beneficencia y todo esto, pero de otro lado hay lo que propone Pinto, que es la productivización. Entonces, si ves en lo que pasa en este periodo en los Estados Unidos, promovido por los descendientes de los inmigrantes alemanes que van a enseñar profesiones y
a los recién llegados de Europa Oriental, va a producir un cambio muy importante en algunas pocas generaciones. Entonces hay un esfuerzo muy grande de los judíos, de lo que llamas de los yequis, pero son los yeques ya los nietos, bisnietos de los yequis, eh, que van a tratar de hacer con que estos judíos de la Europa Oriental cambien, mientras que los judíos de Europa Oriental también quieren cambiar porque con esto tienen una posibilidad de ascensión económica y social. Esto también pasa de misma manera en el mundo musulmán por esta misma alianza que las comunidades locales ven que es una puerta de entrada a todo este mundo colonial y las conexiones que esto brinda y una posibilidad de ascender y ir para lugares que antes no eran imaginables. Entonces hay un trabajo bastante grande y de alguna manera sistemático, aunque no centralizado globalmente, obviamente, pero de algunas organizaciones que incluso son transnacionales, como es el caso de la Allianz, como es el caso de, de la ICA, o locales, pero claro, si uno enseña profesiones y inglés y no sé qué más en Nueva York, en el fin del siglo XIX, principios del XX, esto tiene un alcance gigantesco porque es una masa migratoria muy grande. Entonces, aunque fuera local, en términos de escala, es mucho más grande que muchas de las otras obras. Entonces hay todo un trabajo que no es solo beneficencia, que es cambiar la estructura económica, y de hecho esta estructura se cambia. Incluso mucho se ve esta narrativa de la gente que viene del Statel para América o Américas. A mí no me gusta mucho el plural, eh, pero la verdad que muchos pasaron por ciudades antes que no fueron directamente, no fue una cosa así lineal. Entonces hay un proceso muy grande de proletarización en ciudades industriales como Lodz, Łódź, y otras. Mucha gente que también se va a proletarizar en Alemania, en Europa Occidental. Entonces, hay un cambio de la estructura económica en el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y hay instituciones judías que tratan de ayudar en este proceso. Pero esto bastante más tarde. Por eso tan interesante esta figura como, de alguna manera, como una especie de pionero, ¿no? De Sí, esa vida. exactamente. Sí, exactamente. Y hay que ver también, porque, por ejemplo, si uno mira al caso norteamericano, el número de, bueno, están primero los portugueses, que es un número muy limitado. Después llegan los alemanes, un número bastante más grande, también empobrecidos, pero ascienden económica y socialmente. Cuando llegan los judíos de Europa Oriental, las cifras de inmigrantes son de otra escala, completamente distinta. Y entonces estos alemanes se ven en una situación que son pocos frente a muchos. Y también hay que ver que, por ejemplo, ellos van a crear instituciones separadas. Los alemanes tienen su federación y solo se mezclan, se juntan creo que en los años 60. Entonces se van a quedarse separados igual por esta idea, que ellos son otro grupo. Viven en lugares distintos, nosotros vivimos en Uptown, ellos viven downtown, y tenemos Aclaramos que estamos hablando de órganos, judíos alemanes, ¿no? Dijiste alemanes perdón, para... Estamos judíos hablando de judíos alemanes, sí, alemanes. judíos alemanes. Son ellos que van a desarrollar todo el movimiento reformista, conservador, todo esto, que al final llega también, los de Europa Oriental se van poco a poco a mezclarse,
pero durante bastante tiempo se quedan separados y incluso activamente separados. Y si uno va, por ejemplo, por el tema histórico, a buscar ahí en el Center for Jewish History, va a ver que tiene ahí el archivo de Ivo, el archivo del Centro Leo Baeck, de estas federaciones que son separadas, o sea, hay una compartimentalización. No sé cómo fue el caso ahí también en Argentina, pero el caso de Brasil, los judíos alemanes llegan después de Europa, los de Europa Oriental, pero también mantienen una organización comunitaria separada y van a unirse también solo en los años 60. Entonces ellos quieren tener La Argentina igual. una organización comunitaria completa, solo no tienen cementerio, pero tienen su propia Hebrajadilla para el mismo cementerio con una área separada, todo. eh, y entonces hay procesos que son largos y ellos tienen que ver también, porque si uno tiene una situación social que sufre prejuicios, que tienen que demostrar a la sociedad más grande que son capaces de ser iguales y están desarrollados, ilustrados en lo que sea, como los otros, como la élite, como los que quieren parecerse, ¿no? Llegar a equipararse. Ellos también quieren mostrar que no son tan iguales con la gente que consideran menos, ilustradas, desarrolladas o lo que fuera. Entonces no es sorprendente que esto se repita. ¿Hay Tampoco no es alguna pregunta más, sorprendente que Alejandro? justo estos judíos alemanes van a buscar en los sefardim inspiración. Entonces toda la escala van a buscar, sus referencias van a estar en España medieval o en Irak del comienzo de la Edad Media, van a reproducir todo este estilo neomorisco en sus sinagogas, todo esto. Entonces esto, hay también una vinculación. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? ¿Hay entre...? No, por acá no. Bueno, si les parece ya los que son del otro lado del Atlántico ya es tarde, me parece, ¿no? Así que bueno, fantástica la conferencia, sobre todo son buenas las conferencias donde luego hay una sobremesa de intervenciones y ha sido este caso. Así que bueno, otro aplauso para el profesor Daniel Strum y muchas, muchas gracias. Gracias a Interesantísima ustedes. conferencia.